Una vez más, hermanos, le damos las bienvenidas a todos los que están aquí presentes con nosotros, todos los que han tomado el tiempo para estudiar la palabra de Dios en esta semana, junto con su servidor. Pues estoy muy agradecidos con cada uno de ustedes por su apoyo y por estar aquí en esta ocasión, y pues también por los últimos días que hemos estado aquí presentes. Y gracias también a los hermanos organizadores que han tenido a bien también invitar a su servidor para estar aquí y así de esta manera compartir de la palabra de nuestro Dios. Me han bendecido en gran manera con las oportunidades que me han dado de poder estar aquí para predicarles. Y quiero que sepan que esta lección que voy a presentar ahorita es la lección número 8 que he predicado desde el jueves para acá. Hoy en la mañana estuvimos en el programa de radio, luego 3 lecciones con el hermano Enrique y luego esta lección, ¿verdad? 5 lecciones en este día. Así que si ya para los 20 minutos ya no tengo voz, ya saben más o menos por qué, ¿verdad? Pero gloria a Dios por ello, por la bendición, hermanos. La predicación es mi pasión porque es hermoso hablar de la palabra de Dios, predicar todo el consejo de Dios. Esa debería de ser siempre nuestra pasión, y hacerlo con toda diligencia, con todo denuedo y con toda preparación para que Dios sea glorificado y también la audiencia pueda ser edificada y también las almas perdidas puedan tener la bendición también de escuchar el Evangelio de Cristo, y al obedecerlo también pues tener esa bendición de poder estar en el cielo con nuestro Dios. También quiero agradecer, hermanos, a todos los que toman el tiempo para apoyar y orar por la escuela de predicación de Brown Trail. Ustedes saben que el departamento inglés por ya 50 años ha estado preparando obreros para el ministerio de la predicación, y el departamento español por más de 10 años, ya estamos ahí, 11 años, casi 12 años. Y seguimos ahí preparando hermanos que saldrán a predicar la palabra de Dios humildemente y con mucho servicio para la hermandad. Sigan orando, hermanos. Estamos aproximadamente a 30 minutos de distancia. Cuando usted quiera tomar una clase, ¿verdad?, como oyente, ofrecemos, ¿verdad?, pues varios cursos que usted puede beneficiarse. Y siga orando por los esfuerzos. No es fácil. No es fácil, es un reto muy grande trabajar con una escuela, pero gracias a las oraciones de los hermanos se puede llevar a cabo, y pues ahí estamos en la lucha, pidiéndole a Dios que siempre nos dé la salud, nos dé las fuerzas y la sabiduría para poder seguir adelante. Y también quiero rápidamente unos segundos para darle gracias a todos ustedes que han estado orando por su servidor. Aprecio en gran manera sus oraciones, hermanos, especialmente ahora, ¿verdad? Ya algunos de ustedes saben algunos diagnósticos que he tenido, y pues esperamos en Dios y confiamos que todo pueda salir muy bien para su honra y gloria de una manera u otra, ¿verdad? Así que en esta ocasión vamos a estar estudiando el tema anunciando las promesas de Dios. Hemos estado considerando el clamor de los profetas, y si usted ha estado aquí con nosotros durante los últimos 3 días, jueves, viernes, sábado y ahora, se ha dado cuenta que los profetas del Antiguo Testamento tienen bastante que enseñarnos. ¿O me equivoco? Bastante, hermanos. Hemos visto un balance acerca de Dios. ¿Quién es Dios? He aquí la bondad y la severidad de Dios. Hemos visto, ¿verdad?, cómo los profetas proclamaron el mensaje de Dios, cómo ellos proclamaron sin tener temor a lo que venga, pase lo que pase, venga lo que venga. Ellos proclamaron la palabra de Dios, y lo mismo debemos de hacer cada uno de nosotros. Y en esta ocasión pues vamos a considerar lo que es las promesas de Dios. Así que vamos a ver primero la naturaleza de las promesas. Número 2, vamos a considerar cada una de esas promesas, obviamente no todas porque solamente me dieron 3 horas para este tema. Y luego la última lección, no se crea, vamos a ver nuestra actitud. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esas hermosas promesas que Dios nos ha mostrado por medio de las páginas tanto del Antiguo Testamento como también el Nuevo Testamento? Así que espero tenga su Biblia con usted para que me acompañe a algunos de los pasajes que vamos a estar considerando. Recuerde una vez más, en esta mesa de acá se va a poner el bosquejo también de esta lección, y no sé si también las demás lecciones van a estar disponibles ahí. Si están, pues agárrelas. Si no están, pues le puede pedir una copia a los hermanos y le pueden dar una copia de los 4 bosquejos que se prepararon para que usted los pueda llevar a su casa
los pueda analizar con Biblia abierta, y cualquier pregunta que usted pueda tener, solamente pues hábleme por teléfono o mándeme un correo electrónico a buscandoalperdido@yahoo.com. Seguimos buscando al perdido, hermanos. Así que usted, como quiera, mándeme un correo y ahí respondemos a su pregunta. Consideremos la naturaleza de las promesas de nuestro Dios. Número uno, hermanos, las promesas de Dios nunca fallan. Este es algo hermoso acerca de las promesas de Dios, hermanos, que nunca fallan. En Josué capítulo 21 y verso 45, el 23, 14 también, y el pasaje de Reyes que usted puede ver en la pantalla, hermanos, todos estos pasajes mencionan que ninguna de las promesas que Dios le hizo a Moisés y a Josué, ninguna de ellas fallaron. Todas ellas se cumplieron. Y hermanos, cuando Dios promete, Dios cumple. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios, que Dios no cambia, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23 y versículo 19. Dios siempre lo que promete, lo cumple. Y eso es lo grande de esta naturaleza, ¿verdad?, de las promesas de Dios. No importa cuál sea la promesa que Dios ha hecho, y vamos a considerar algunas de ellas más adelante. Pero ninguna de esas que vamos a considerar falló en cumplirse. Todas se cumplieron y gloria a Dios por ello, porque el Dios que servimos es un Dios poderoso, hermanos. También podemos ver que otra promesa que podemos ver en cuanto a su naturaleza es que las promesas de Dios están siempre relacionadas a o con Cristo. En 2 Corintios capítulo 1 y versículo 20, ahí menciona el apóstol Pablo, porque las promesas son en Cristo Jesús, están en Cristo, en Él se cumplen. Desde el principio, es más, desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso 4, dice el texto, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Él, es decir, en Cristo Jesús. Entonces, todo se encuentra en Cristo. Y usted está familiarizado con el pasaje de Efesios 1:3, ¿recuerda? Donde Pablo comienza a escribirle a los hermanos en Éfeso y les dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Note, en Cristo Jesús se encuentran todas esas bendiciones. No parte, no algunas, sino más bien todas las bendiciones se encuentran en Cristo Jesús y todas las promesas también se cumplen en Él. También, ¿verdad? Dios es poderoso para cumplir sus promesas, dice Romanos capítulo 4 y verso 21, lo cual indica que usted y yo podemos confiar en las promesas que Dios hace, ¿verdad?, para con cada uno de nosotros. También dice la palabra de Dios que las promesas de Dios son condicionales. Así es, eso es lo que nos dice el escritor de los Hebreos. En el capítulo 10 y versículo 36, dice que para que por medio de la paciencia podamos alcanzar esas promesas. Note, por medio de la paciencia podamos alcanzar esas promesas. Entonces, es condicional. ¿Qué pasa si no tenemos paciencia? ¿Alcanzaremos esas promesas? ¿Las gozaremos? Y la respuesta es no. Es interesante que la palabra paciencia ahí, la palabra paciencia en la Reina Valera 1960 se presenta en varios textos, paciencia, 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 pero hay dos palabras en el texto griego para la palabra paciencia. Uno es macrotumía, que significa tolerancia, significa esperar, y la otra es hupomanei, que significa perseverancia. Y la Biblia de las Américas traduce mejor esta palabra como perseverancia. Si no perseveramos, la palabra hupomanei significa resistencia, significa aguante, significa permanecer en el mismo lugar, venga lo que venga, pase lo que pase. Esta es la palabra que utiliza el escritor de los Hebreos en Hebreos 10:36, para que por medio de la perseverancia, el no darse por vencido, podamos gozar de esas promesas que Dios
nos ha dado, pero son condicionales. Es más, todo lo que Dios ofrece es condicional. La salvación, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si usted no hace la voluntad de Dios, usted no va a estar en el cielo. Si usted no tiene planes o usted no quiere hacer la voluntad de Dios, entonces está perdiendo el tiempo. No va a poder ser salvo, porque dice Cristo mismo que el que hace la voluntad de Dios es el que va a estar en el cielo. Y recuerde que Cristo es el autor de eterna salvación, que es una de las promesas, la eterna salvación. Pero dice el escritor de los Hebreos, a los que le obedecen. Entonces la obediencia es de suma importancia. Pero también las promesas de Dios, las promesas de Dios son preciosas y grandísimas, como las describe el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, para que por estas preciosas y grandísimas promesas alcancemos, ¿verdad?, grandes bendiciones en Cristo Jesús como cristianos. Entonces son grandísimas, y siempre que tratemos con las profecías o las promesas o todas las bendiciones que Dios nos da, siempre van a ser preciosas y grandísimas en Cristo Jesús. Todas las promesas que Dios da, hermanos, siempre son para nuestro beneficio espiritual. Siempre. No hay una promesa, no hay promesa alguna que Dios haya dado al pueblo, que Dios haya dado a su pueblo, que no sea para nuestro beneficio espiritual. Por eso dice Pablo en Efesios 5:20 que debemos de dar gracias a Dios en todo. Y esto incluye gracias a Dios por las hermosas y grandísimas promesas que Él nos ha dado desde el principio hasta el fin. No importa si esa promesa se llevó a cabo en el Antiguo Testamento, aún ahora en el Nuevo Testamento podemos, ¿verdad?, gozar de esas grandes promesas. Ahora observemos las grandes y hermosas promesas de Dios según el Antiguo Testamento. Vamos a enfocarnos en algunas de ellas. Tengo aproximadamente 100 de ellas, pero no las vamos a ver todas, ¿verdad? No se crea. Así que vamos a ver algunas de ellas. Me dijeron que podía predicar el tiempo que quisiera, ¿verdad? Pero que se iban a ir a las 8, algo así, creo, todos. Así que pues paciencia, ¿verdad? Número 1. Según el Antiguo Testamento, se anunció la promesa del Mesías. Y una vez más, gloria a Dios por ello. Si no, quién sabe dónde estuviéramos usted y yo. Estuviéramos sin Cristo y sin esperanza en el mundo, como era la condición de los gentiles en Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12. Pero vemos ahí en Génesis 3 y versículo 15, donde se habla por primera vez en profecía acerca de la venida del Mesías, acerca de la venida de Cristo. Luego el 49 y versículo 10. Mateo 1 y verso 21, el cumplimiento de esa profecía. Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo se encuentra esta hermosa promesa en Cristo Jesús. Pero recuerde una vez más lo que mencionaba el jueves. Esta promesa está en Génesis 3:15, pero no comenzó en Génesis 3:15. Comenzó en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y les mencionaba esto el jueves pasado. Predicaba en el área de Houston, y después de que prediqué me bajé y ya fui en la parte de atrás. Se me acercó un predicador y me dice: tengo unas preguntas que hacerte, Willy. Y luego le dije al hermano: pues está bien, hermano, dígame. Y me pregunta: ¿sabía Dios que el hombre iba a pecar antes de crearlo? Y luego me puse a pensar, ¿verdad? El hermano conoce mucho de las Escrituras, y me puse a pensar, ¿por qué está preguntando eso? Es una pregunta tan simple y sencilla. ¿Cómo, si digo que Dios no sabía que el hombre iba a pecar, entonces qué es lo que ataco de Dios? ¿Okay? Su conocimiento, su multiforme sabiduría. Él lo conoce todo. Entonces, la pregunta es: ¿qué pasaje de la Biblia me dice a mí, me enseña que Dios ya sabía que el hombre iba a pecar y preparó algo para poder ayudarle? Y el texto, hermano, clave es 1 de Pedro capítulo 1, 18 al 20.
Y ese pasaje recuérdelo, para cuando alguien le pregunte, cuando alguien le haga esa misma pregunta, usted pueda responder con 1 de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Note lo que dice el verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué fue destinado desde antes de la fundación del mundo? El sacrificio de Cristo. ¿Cuál era el propósito del sacrificio de Cristo? ¿Por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Cristo venir hacia él? Juan 1 y verso 29. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, que hace ¿qué cosa? Que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo tenía el propósito de ayudarnos con el problema del pecado. Y por eso, ¿verdad? Dice Efesios 1:7, que en Cristo Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esa sangre ya estaba en la mente de Dios antes de Génesis 1:1. Aquí está Génesis 1:1 hasta Apocalipsis. Aquí está la eternidad antes de Génesis. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había formulado ese plan con el cual iba a salvar al mundo entero de sus pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted y yo como cristianos estamos muy agradecidos con Dios por su misericordia, por su amor, de que antes de la fundación del mundo, Él proveyó un medio por el cual usted y yo pudiéramos ser salvos. Pero una vez más, si obedecemos a nuestro Señor a Jesucristo. También vemos la siguiente promesa que viene siendo, se anunció la promesa del establecimiento de la casa de Dios. Y obviamente, si analizamos y hacemos una exégesis correcta de 2 de Samuel, capítulo 7, del 13 al 16, y luego Isaías, capítulo 2, del 1 al 4, la casa que se menciona en 2 de Samuel 7, 13 al 16, tiene que ver con la iglesia de Cristo. ¿Qué pasaje del Nuevo Testamento nos enseña que la iglesia es descrita como una casa? Dice 1 de Timoteo, capítulo 3 y verso 15. 1 de Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, esa casa que se profetizó en el Antiguo Testamento, esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la cual ahora usted y yo somos parte. Formamos parte los que hemos obedecido el Evangelio de Cristo. Y esa iglesia fue establecida en Jerusalén conforme a las profecías, una vez más, que estaban ahí en Isaías capítulo 2, del 1 al 4. 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra, ya se había profetizado el lugar donde la iglesia de Cristo iba a ser establecida. Y en Hechos capítulo 2 vemos el establecimiento de esa hermosa iglesia. Y esa profecía se cumplió ahí en Hechos 2, del 1 en adelante. Y por primera vez leemos acerca de la iglesia ya en existencia en Hechos 2 y verso 47, que era el lugar donde los que habían de ser salvos eran añadidos. Así que le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esa también hermosa promesa que se cumplió. Bueno, se cumplió una vez más 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Se hizo esa promesa. ¿Y qué es lo que vemos en Hechos 2? Aproximadamente por el año 30-33 después de Cristo. Vemos el cumplimiento de esa grandísima promesa, ¿verdad?, que podemos ver ahí. Pero también vemos que se anunció la promesa del establecimiento del reino, ¿ok? Del reino. Daniel capítulo 2 y verso 44. Se mencionaron 4 reinos mundiales, 4 poderes mundiales, y el cuarto reino, si lo estudiamos, ¿verdad?, a fondo, se refiere, ¿verdad?, a lo que es el reino, el imperio romano. Y durante ese cuarto imperio, según la profecía de Daniel, se iba a establecer el reino de Cristo, un reino que jamás sería destruido, un reino espiritual. Pero ¿qué es lo que dicen los premilenialistas? Premilenialistas, soy una de las pocas personas que puede decir ese nombre, esa palabra, ¿verdad?
Los premilenialistas dicen que el reino y la iglesia no son lo mismo. Son dos instituciones totalmente diferentes. Dicen ellos que el reino todavía no ha sido establecido porque Cristo no pudo establecerlo. Es más, dice la palabra de Dios en Juan 1:11, un pasaje que ellos tuercen. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Entonces, como no recibieron a Cristo, Dios y Jesús no estaban preparados para ese rechazo. ¿Y sabe lo que hicieron Dios y Jesús según los premilenialistas? Tuvieron una junta de emergencia para ver qué iban a hacer. Entonces, no estábamos preparados para esto, le dice Dios a Jesús. Así que vamos a hacer esto. Pensaron en un plan B, en un paréntesis. Así que dijeron, vamos a establecer primero la iglesia y después vamos a establecer el reino en el futuro. La pregunta es, ¿enseña eso la Biblia? ¿Apoya la Biblia que el reino y la iglesia son dos instituciones totalmente diferentes y que una ya está establecida, la iglesia, pero el reino todavía no está establecido? Esa es una doctrina falsa, hermanos, en todos los aspectos como usted quiera verlo. La iglesia y el reino son lo mismo. En la iglesia somos trasladados al reino de su amado Hijo, en Colosenses capítulo 1 y versículo 13. En Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En Colosenses 1:13, el apóstol Pablo dice, el cual nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses forma parte de las epístolas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Se escribieron estas cartas aproximadamente por el 62-63 después de Cristo desde la cárcel de Roma. Note, en el 62-63 Pablo dice que los colosenses ya estaban en ese reino. Cristo, hermanos, estableció su reino exactamente como Él dijo. ¿Se acuerdan Marcos 9:1? Muchos de los que están aquí no van a morir hasta que no hayan visto el reino venido con poder. Si el reino no ha sido establecido, ¿cuál es la implicación en Marcos 9:1? Que tenemos personas de más de 2000 años de edad. Pero hermanos, Cristo no estaba hablando de eso. El reino fue establecido en el día de Pentecostés y los cristianos en el primer siglo, como también usted y yo que ya hemos obedecido el Evangelio, ya estamos en ese reino que tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y gracias a Dios que formamos parte de ese reino. En ocasiones escuchamos hermanos que a veces dicen, oh, cómo me gustaría formar parte del reino del príncipe William, allá en Inglaterra. ¿Sabe qué? Usted forma parte de un reino muchísimo mejor, un reino espiritual, un reino que jamás será destruido, un reino que Cristo estableció, no un reino terrenal, no un reino literal como esperaban los judíos. Cristo tuvo la oportunidad de ser un rey en Juan capítulo 6 y verso 15. Querían hacerlo rey, pero Cristo huyó de ahí. ¿Por qué huyó Cristo de ahí y no quería que lo hicieran un rey? Y la respuesta está en Juan 18:37. Cristo dijo, mi reino no es de este siglo. Si fuera de este siglo, mis discípulos o seguidores pelearían por mí. Pero mi reino no es de este siglo, es un reino espiritual. Y cuando usted obedece el Evangelio de Cristo, usted viene a formar parte de ese hermoso reino. Pero también se anunció la promesa del establecimiento de un nuevo pacto. Así es. Si usted conoce la Biblia, usted se dará cuenta que el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Bueno, los libros del Antiguo Testamento, una vez más, tienen que ver con la ley de Moisés, con la antigua ley bajo la cual los judíos estaban sujetos a esa ley. En Deuteronomio capítulo 5 y versículo 1 en adelante, ahí Moisés explica y dice y establece y aclara que la ley de Moisés, los patriarcas, tenemos a Abraham, Isaac y Jacob, dice, ellos no estuvieron bajo esta ley, no estuvieron sujetos a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés todavía no estaba establecida en ese tiempo.
Dios hizo ese pacto con el pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces, nosotros no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la ley del Nuevo Testamento. Hay algunos que dicen que sí, que estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, pero tales personas no queman incienso, tales personas no sacrifican animales, tales personas no apedrean a sus hijos cuando son rebeldes o los llevan allá, ¿verdad?, fuera del campamento como lo hacían en el Antiguo Testamento. Tales personas no guardan las cosas que están en el Antiguo Testamento y tratan la Biblia, como decía el jueves, como un catálogo de la Sears, como un catálogo de la tienda, donde ellos agarran lo que les gusta y lo que no les gusta lo dejan ahí. Y no es así la cosa. Debemos de reconocer, dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Note que usa, ¿cómo? Bien, la palabra de verdad. Me encanta la Biblia de las Américas. Dice la Biblia de las Américas que maneja con precisión la palabra de verdad. Y la palabra ahí en el griego es ortotomeo, que significa un corte derechito, no un zigzag, ¿verdad?, sino más bien un corte derechito. Y así es como debemos de manejar la Biblia, hermanos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Usted como cristiano debe conocer todos los textos que establecen que no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Porque tarde que temprano, usted en su responsabilidad de presentar defensa con mansedumbre y reverencia todo el tiempo, en 1 de Pedro 3:15, debe establecer esa doctrina y ayudarle a aquellos que piensan que están en el Antiguo Testamento, ayudarles, persuadirles a que entiendan que estamos bajo la ley del Nuevo Testamento. En Jeremías 31 al 34 se habló acerca de esto, de lo que era el cambio de ley, el cambio del nuevo pacto que iba a venir, que Dios iba a hacer. Y esto se llevó a cabo cuando Cristo vino, ¿verdad? Y produjo la ley, una vez más, que bajo la cual la iglesia del Nuevo Testamento iba a estar sujeta. ¿No estamos agradecidos de que ya no vivimos bajo el Antiguo Testamento? Hermanos, es una gran bendición que no vivimos bajo el Antiguo Testamento, sino bajo la ley de Cristo. Porque si viviéramos bajo la ley del Antiguo Testamento, no pudiéramos ser justificados. Dice Hechos 13:39 que no podemos ser justificados por la ley de Moisés. Gálatas 2:16 dice que no podemos ser justificados por la ley de Moisés. Colosenses 2:14, la ley ha sido clavada en la cruz del Calvario. Y ahora usted y yo vivimos bajo la ley de Cristo. Y si usted desea más información acerca de esto, le animamos a que se acerque con nosotros para proveerle suficiente material bíblico que usted puede estudiar para prepararse y para conocer la voluntad de nuestro Padre celestial, ¿verdad? También se anunció la promesa de la venida del Espíritu Santo en Joel capítulo 2, 28 al 32. Fue una promesa que se hizo y fue una promesa que se cumplió en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés. Es más, usted recuerda, en ese día hemos hecho alusión a Hechos capítulo 2 por los últimos 4 días, y ahí vemos cómo el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Y el apóstol Pedro se pone de pie y él comienza a aclarar y les dice ahí a los judíos que estaban ahí presentes, que les comienza a citar Joel capítulo 2, 28 al 32, para explicarles que lo que ellos estaban viendo, la manifestación del Espíritu Santo, donde los apóstoles estaban hablando en lenguas, eso era un cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Ahora, el Espíritu Santo, una vez más, no trabaja de una manera milagrosa en nosotros. Quienes tal enseñanza enseñan no han hecho una exégesis correcta del pasaje y han sacado muchos textos fuera de contextos. Hermanos, Juan 14, 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 13. Estos 3 pasajes, Jesús le habla exclusivamente a los apóstoles y les dice: ustedes van a recibir la promesa del Espíritu Santo, va a venir sobre vosotros. Así que Lucas capítulo 24, 46 en adelante,
Jesús le dice a sus apóstoles, quiero que se queden en Jerusalén, vayan para Jerusalén, quédense ahí y ahí ustedes van a recibir la promesa del Padre y van a ser investidos con todo poder, el poder de lo alto. Y esa promesa se cumplió cuando los apóstoles llegaron ahí al día de Pentecostés en Jerusalén y recibieron y fueron investidos y pudieron hablar en lenguas. Usted y yo hoy en día no podemos hablar en lenguas. Las lenguas han cesado. La operación milagrosa del Espíritu Santo para hablar en lenguas, para sanar enfermos, para resucitar muertos, ya no está presente hoy en día. Eso se llevó a cabo para confirmar la palabra de Dios, el mensaje que predicaban los apóstoles. Marcos 16 y versículo 20. Se cuenta de esta historia verídica de este hombre que decía, no, hoy en día podemos hacer milagros, podemos resucitar a los muertos. Y el hermano lo retó a esta persona y le dijo, bueno, pues quiero que me muestre, quiero que resucite a un muerto entonces. Y si usted resucita a un muerto, entonces yo voy a creer su doctrina. Y el hombre le dijo, está bien, quiero que mañana me espere en la funeraria fulana de tal, y ahí le voy a mostrar el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo, y yo voy a resucitar a ese hombre delante de usted, y le voy a mostrar, ¿verdad?, que Dios todavía puede hacer milagros. Llegó el día siguiente, llegaron ahí a la funeraria, y ahí estaba el supuesto muerto. Entonces, este hombre iba a comenzar a hacer su milagro, cuando el hermano le dijo, espéreme. El hermano sacó una navajita pequeña, ¿ok? Se acercó al hombre y le hizo así en la pierna. ¿Qué creen ustedes que pasó después de que hizo eso? Se llevó a cabo una resurrección prematura. Prácticamente. Ese hombre no estaba muerto. Ese hombre se estaba haciendo el muerto. No hay poder para resucitar muertos, ni para hablar, ¿verdad?, en lenguas, ni para sanar enfermos, ni para hacer eso. Lamentablemente muchos no han estudiado el tema de la providencia de Dios y los milagros. Y ahora, cuando una persona se salva de un accidente por el 18 llantas, ¿qué es lo que dicen los hermanos? Hombre, se salvó por un milagro. Milagro, ni siquiera sabe esa persona lo que es un milagro y lo que es la providencia de Dios. Están totalmente confundidos, necesitan estudiar ese tema. No hay poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo milagroso. Y dicen algunos hermanos, no, esos pasajes que mencionó en Juan se aplican a mí, porque cuando yo predico el Espíritu Santo me recuerda cosas. Note lo que dice Marcos 13:11. Quiero que lo lea conmigo. Marcos capítulo 13 y versículo 11. Para los que dicen que el Espíritu Santo les recuerda cosas. Aquí el Señor Jesucristo está hablando directamente a los apóstoles y les dice lo que ellos van a poder hacer, no a usted, no a mí, ¿ok? Dice el texto, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿No es lo que dice el texto? Ni siquiera lo penséis, no se preocupen de lo que van a decir. Y estos hermanos que dicen que tienen la operación directa del Espíritu Santo y que les recuerda cuando predican, siempre llevan su Biblia al frente y llevan sus notas, ¿ok? Y cuando se hacen bolas con los versículos, ¿qué pasó? ¿El Espíritu Santo no quiso ayudarle? Hermanos, necesitamos razonar correctamente en cuanto a lo que la Biblia enseña. Okay, la palabra de Dios es muy clara y acuérdese, hay que interpretar los textos dentro de su contexto. Hay que considerar el texto remoto, el texto inmediato y el texto general de la Biblia. Cuando usted no considera eso, usted saca un texto fuera de contexto, y un texto fuera de contexto es un pretexto para justificar una doctrina que no es apoyada por la palabra de nuestro Dios. Y acuérdense, tenemos que manejar con precisión la palabra de Dios. Entonces, esta promesa se cumplió, ¿verdad?, con los apóstoles. ¿Quiere decir eso que el Espíritu Santo no mora en nosotros?
No, no estoy diciendo eso. Si yo digo que el Espíritu Santo no mora en el cristiano, algo que yo no sé de dónde agarraron esa enseñanza que dicen que el hermano Willy enseña que el Espíritu Santo no mora en el cristiano. Cuando tengo videos en YouTube, tengo una cantidad de libros que hablan acerca de eso, que sí mora en el cristiano. Primera de Corintios, capítulo 6, 19 al 20, dice que nuestro cuerpo es ¿qué cosa? Es el templo del Espíritu Santo. Y cuando obedecimos el Evangelio de Cristo, recibimos el don del Espíritu Santo, que es la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano, no un poder para hacer milagros. En Hechos capítulo 2, los que estaban haciendo los milagros eran los apóstoles, no los 120, ni tampoco aquellos 3,000 que fueron bautizados. Eran los apóstoles. Lea los primeros 5 capítulos del libro de los Hechos. El Espíritu Santo mora en nosotros y hace grandes maravillas en nuestra vida. Nos ayuda en nuestras oraciones. Romanos 8:26, porque ¿qué habremos de pedir? No sabemos, pero el Espíritu Santo acomoda nuestras oraciones y gloria a Dios por ello. El Espíritu Santo nos anima por medio de las Sagradas Escrituras. Estamos contentos por la obra del Espíritu Santo, porque si no fuera por Él, no tuviéramos este libro, hermanos. Entonces, apreciamos la obra del Espíritu Santo. Y hay que predicar más acerca del Espíritu Santo, pero correctamente, no ¿verdad? Como lo que se enseñan en las sectas y en aquellos lugares donde no se ha estudiado correctamente la palabra de nuestro Dios. También se anunció la promesa de la protección divina, una hermosa promesa. Hermanos, Dios promete protección a su pueblo que hace su voluntad. Dice 2 de Pedro 2:9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Dios está ahí para cuidarnos, hermanos. Por ejemplo, usted ya se sabrá Salmo 23, 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. También tenemos el pasaje de Salmo 91:1 en adelante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Luego tenemos Salmos 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 55, 22. Echa tu carga sobre Jehová, dice Dios, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. No dejará caído para siempre al justo. Y uno de los pasajes que me encanta en gran manera, Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, lo que sea, muchas son esas aflicciones, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Significa eso que no vamos a sufrir? No. Recuerde la definición de paz que le daba hace unos días atrás, y no es original conmigo, es original con el hermano Johnny Ramsey, una Biblia andante quien ya falleció. El hermano decía en Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no se las doy como el mundo la da. Él decía que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Esa es la paz, hermanos, la paz de Dios. Por eso dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y el Dios de paz, dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos paz en Cristo, tenemos protección en Cristo Jesús. Ahora, una vez más, el sufrimiento no significa de que Dios no está con nosotros. Él está con nosotros. Las pruebas son necesarias para poder vivir una vida fiel delante de Dios. Déjenme, le hago esta pregunta. ¿Podríamos usted y yo mostrarle a Dios que en realidad le amamos si todo fuera perfecto en la tierra? No enfermedades, no violencia, no muerte, no tristeza. Si todo y tuviéramos una gran cantidad de dinero, buenas casas y viviéramos sin ningún problema de enfermarnos, ¿cree usted que le pudiéramos mostrar a Dios que en realidad le amamos? ¿Cuándo es cuando en realidad estamos más cerca de Dios? Nomás viene el cáncer, ¿verdad? Y nunca hemos orado de rodillas y ahora sí oramos de rodillas, Señor, y pedimos clemencia y misericordia. Viene, ¿verdad?, toda clase de enfermedades, viene pérdida de seres queridos, viene toda clase de cosas a la familia y es cuando más cerca de Dios estamos, es cuando más nos acordamos de Dios.
Decía un hermano, no hay explicación alguna, decía el hermano en una conferencia bíblica, del por qué vienen los desastres naturales aquí a la tierra. Hermanos, me tocó a mí la segunda lección y pues ni modo, pues yo no estaba de acuerdo con eso. Y dije que sí sabemos por qué Dios permite los desastres naturales. ¿Y sabe por qué? Dios no quiere que usted y yo nos enamoremos de la tierra. Hay un grupo religioso allá afuera que dice que quiere vivir aquí en la tierra. Yo no quiero vivir aquí en la tierra, hermanos. Yo quiero vivir allá en el cielo con nuestro Dios. Porque dice la Biblia en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está ¿dónde? ¿México? ¿En Estados Unidos? ¿En El Salvador? ¿En Guatemala? No, en el cielo, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, todos esos desastres naturales tienen el propósito de hacer que esta tierra no se vea agradable hasta el punto de que digamos, queremos quedarnos aquí. No, donde no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Apocalipsis 21:4 es allá arriba. Y allá es donde queremos estar, ¿verdad? Y gracias a Dios que Él está con nosotros a cada paso de nuestra vida. Venga lo que venga o pase lo que pase, ahí está Dios con nosotros. ¿Se acuerda ese cuadro de las huellas? Tengo años de no verlos. Donde está, ¿verdad? Nomás 2 sets de huellas o un set de huellas. Y este hombre piensa que Dios ya lo había desamparado. Y luego termina algo más o menos así, dándoles un resumen, ¿verdad? De ese cuadro, donde Dios le responde a este hombre y le dice, las huellas que miras en la arena no son las tuyas, son las mías, yo te llevaba cargado. Y a veces pensamos que Dios nos ha desamparado, hermanos, pero si Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé, es porque así va a pasar. Es una gran promesa por parte de nuestro Dios, ¿verdad? Así que tengamos eso, ¿verdad?, presente también, ¿verdad? También tenemos la promesa de la vida eterna. Esa es la promesa más, pero más grande que tenemos, hermanos. La vida eterna. Dice la Escritura en Juan 5:39, dice, vosotros escudriñáis las Escrituras o examináis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, el Antiguo Testamento habla bastante de lo que es la vida eterna. Por ejemplo, ahí en Salmo 37 y versículo 27 dice el texto que si hacemos siempre el bien, viviremos para siempre. Si hacemos siempre el bien. Si hacemos el mal, obviamente, ¿verdad?, pues va a haber castigo eterno. Y Proverbios 14 y versículo 32, hay esperanza para los que mueren, ¿verdad?, en Dios, para los que mueren haciendo la voluntad de Dios. También dice Salmo 116:15, estimada delante de Dios es la muerte de sus santos. Está en perfecta armonía con Apocalipsis 14:13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Así que tenemos la esperanza de vida eterna y en el Nuevo Testamento se enfatiza esto en gran manera. Hay varios pasajes que me gusta conectar cuando hablamos de esperanza de vida eterna. Por ejemplo, Romanos 8:24 dice que somos salvos en esperanza. Luego, Colosenses 1:27 dice que esta esperanza tiene que ver con Cristo, porque Él es nuestra esperanza de gloria. Luego, esta esperanza no solamente tiene que ver con Cristo, sino con vida eterna. Tito 1:2. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y luego primera de Juan 5:11, lo pone, todos los pasajes que he mencionado, lo resume ahí. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, en Cristo Jesús. Y ahí es donde queremos estar. Y usted que nos visita, que todavía no ha obedecido el Evangelio de Cristo para estar en Cristo. Y si usted quiere tener vida eterna, le animamos a que por favor, ¿verdad?, obedezca, ¿verdad? Finalmente, ¿cuál debe de ser nuestra actitud ante las promesas de nuestro Dios? Créamelo, que me hubiera gustado pasar todo el día, toda la noche, desarrollando más cada uno de esos puntos, pero por cuestión del tiempo, ¿verdad?, espero que los puntos que hemos considerado hasta este momento, hermanos, sean una gran fuente de ánimo para su fe, para su vida y para que usted de aquí en adelante pueda servir fielmente a nuestro Dios y así un día podamos estar en la eternidad.
Tenemos, ¿verdad? Como ya hemos mencionado, las promesas son condicionales, por lo tanto debemos obedecer a Dios. Esa debe ser nuestra actitud principal, obedecer siempre a Dios en todo. Ya hemos mencionado esos pasajes también, ¿verdad? Número 2, las promesas de Dios deben ser apreciadas. Hermanos, no sea malagradecido. No sea mal agradecido. Dele las gracias a Dios todos los días por las grandes promesas que Dios nos da, ¿verdad? Y nos muestra por medio de su palabra. Voy a contar esta historia. No tiene nada que ver con los estudiantes que están ahorita en la escuela de predicación. Pero en cierta ocasión una ancianita compró libro de conferencias de las que estábamos teniendo. Compró ese libro para todos los estudiantes. Gastó como $300 la hermana para dar esa bendición a los estudiantes, quienes viven, ¿verdad?, bajo bajos recursos. Hermano, nos acercamos a la ancianita para preguntarle si los estudiantes les habían dado las gracias a ella por el libro. Y la hermana dijo, pues hasta la fecha nadie se ha reportado. Después de 1 semana y media, ningún estudiante se había acercado a darle gracias o le había mandado una tarjeta a esta ancianita por esa bendición que les dio. De ahora en adelante, ¿verdad? Pues ahora sí requerimos, ¿verdad?, que manden, ¿verdad?, y nos traigan una copia de esa tarjeta, ¿verdad?, para asegurarnos de que sí le dieron las gracias. Y no es para que se haga nuestra voluntad, hermanos. Queremos enseñarle a los hermanos a ser agradecidos. Pero muchas veces nosotros, hermanos, los que no estamos ahí en la escuela de predicación, cuando no le damos gracias a Dios por las promesas y las grandes bendiciones, somos malagradecidos, hermanos. Y cuando solamente nos acordamos de Dios cuando hay momentos difíciles, pero cuando todo está bien, no le damos gracias a Dios. No sea así. Agradézcale a Dios, ¿verdad?, constantemente, como dice Efesios 5 y versículo 20. Las promesas de Dios deben motivarnos a amarle más y más cada día. Y si amamos a Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que pues amemos a Dios, ¿verdad?, por todas sus promesas. Y las promesas de Dios deben motivarnos a vivir una vida santa delante de Él. Acuérdese, si no vivimos una vida santa delante de Dios, entonces no vamos a poder estar en el cielo. ¿Podemos vivir una vida santa? Bueno, por lo menos la mitad, ¿verdad? Claro que sí. Dice 1 de Pedro capítulo 1, del 15 al 16, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces, si no podemos vivir una vida santa, entonces se equivocó Pedro. Y no solamente Pedro, sino también se equivocó Dios. Pero Dios no se equivocó, ni Pedro tampoco. Podemos vivir una vida santa. ¿Significa eso que no vamos a pecar? No estamos hablando de eso, de una vida cero pecado. Estamos hablando de una santidad en la cual el cristiano se esfuerza constantemente por vivir una vida santa delante de Dios todos los días. Todos los días somos tentados de diferentes maneras y todos los días luchamos, batallamos contra el enemigo, quien quiere hacernos caer, porque es descrito como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, 1 de Pedro 5:8. Pero hermanos, esforcémonos por vivir una vida santa. 2 de Corintios 7:1 dice que dado a que tenemos grandes promesas, debemos de vivir, ¿verdad? Debemos de limpiarnos de toda iniquidad y de todo el pecado. También dice, las promesas de la vida eterna puede ser suya en esta ocasión si usted obedece el Evangelio de Cristo. Y quiero terminar con esto. Si usted obedece el Evangelio de Cristo, la esperanza de vida eterna puede ser suya en esta ocasión. No soy profeta ni hijo de profeta, pero yo sé que hay personas acá que todavía no han obedecido el Evangelio de Cristo. Probablemente es el caso con usted de que ha visitado varias veces la iglesia del Señor, ha escuchado mensajes tras mensajes, ha escuchado el Evangelio de Cristo siendo predicado un montón de veces. En cierta ocasión tuvimos una persona, un visitante en la congregación local donde su servidor predicaba, tenía 20 años de visitar la iglesia, no tenía planes de bautizarse para nada. Se predicaban sermones poderosos, hermanos. Yo creo que si aunque Pedro hubiera venido a predicarle, ni siquiera pensaba en bautizarse. Entonces, ¿qué piensa acerca de su salvación? ¿Dónde quiere pasar la eternidad?
Decía una persona, el simple hecho de pensar en el infierno me da pavor, me pone la piel de gallina, me pongo bien mal. Y le dice al predicador, entonces, ¿por qué no obedece el evangelio? ¿Por qué no le entrega su vida a Cristo? Es más, ¿qué está haciendo usted para que ese sentir se quite y ya no lo esté molestando? Trato de no pensar en el infierno. ¿Ok? Ya con eso ya se acabó, ya no existe el castigo eterno. Déjeme decirle, y le digo esto porque le amo, el infierno sigue ahí, pero ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, ¿ok? Para el diablo y sus ángeles, pero lamentablemente la tercera categoría de personas que van a estar ahí son los que no quieren nada que ver, los que no quieren nada con Dios, los que no quieren obedecer a Dios, los que no quieren obedecer el evangelio de Cristo. Obedezca el evangelio antes de que sea demasiado tarde. Quiero que lea este pasaje conmigo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9. Aquí se nos dice qué es lo que va a pasar si usted no obedece el evangelio. Dice el texto, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Note, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales, es decir, los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio, dice que ellos van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Déjeme le pregunto esto, ¿eso es lo que usted quiere para usted? ¿Quiere usted estar en el castigo eterno con el diablo y sus ángeles por la eternidad? Dios no quiere que usted vaya ahí. Dice 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la palabra hombres ahí es antropos, que significa hombre y mujer. Dios quiere que todos sean salvos. Para eso envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que usted pueda gozar de esas hermosas promesas que Dios le ha hecho para usted y pueda gozar de la salvación. Pero lamentablemente no muchos van a obedecer. Pero no queremos que usted sea de esos muchos que no obedecen, sino más bien que usted sea de aquellos que están dispuestos a someterse a lo que es la obediencia al Evangelio de Cristo. Le animamos a que usted crea que Cristo es el Hijo de Dios. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ya tiene una ganancia ahí. ¿Cree usted que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras? Si su respuesta es sí, ya se va dirigiendo camino a la salvación. ¿Está usted dispuesto a arrepentirse de sus pecados? ¿Dejar la vida de pecaminosa para dedicarse a Dios y servirle mejor, siendo una nueva criatura en Cristo? Si su respuesta es sí, usted se encuentra camino ya a la salvación. ¿Está usted dispuesto a confesar a Cristo como el Hijo de Dios delante de esta audiencia? Si su respuesta es sí, usted se está acercando más y más a la salvación. ¿Está usted dispuesto a ser sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados, para ser añadido a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo y para tener esa esperanza de vida eterna? Si su respuesta es sí, aquí hay agua. Entonces usted puede hoy obedecer el Evangelio de Cristo y así de esta manera irse a su casa esta noche totalmente diferente de cómo vino, como una nueva criatura en Cristo, una nueva criatura que ahora tiene la esperanza de vida eterna y que ahora, después de haber obedecido oficialmente y con todos los privilegios, usted le puede llamar Padre a Dios, porque Dios es Padre, pero solamente de los que le obedecen. Juan capítulo 1 y versículo 12 dice, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que hacen su voluntad. Así que le animamos en el nombre del Señor a que usted obedezca en esta noche. Pero si usted desea estudiar más acerca del Evangelio de Cristo, estamos en la mejor disposición. Muchos de los que estamos acá estamos en la mejor disposición de sentarnos con usted, abrir este libro y mostrarle el camino a la salvación. Denos esa bendición, ese privilegio, esa oportunidad.
Pero si usted ya está listo para obedecer, esta es su oportunidad para hacerlo, porque mañana probablemente ya no va a estar disponible ese día. No os jactéis del día de mañana, porque no sabéis qué traerá de sí el día. Proverbios 27 y verso 1. Así que, y también si usted ya es un cristiano y no ha vivido su vida como debe de ser, hoy es el momento también para que se ponga a cuentas con Dios, le pida a Dios que le perdone y así de esta manera usted, ¿verdad?, pueda continuar su jornada hacia la vida eterna. Un himno de invitación, de ánimo ha sido preparado. Si usted desea responder a cualquiera de estas invitaciones, le animamos en el nombre del Señor a que lo haga mientras estamos de pie y cantamos este himno. Dios les bendiga. Número 83, oh ven sin tardar. Cantemos. Oh, no rechaces la